Muy buenas tardes nuevamente, Dios me los bendiga a todos. Ya les había saludado, estoy grabando hoy nuevamente porque hacía como 8 o 10 días no grababa, pero aquí estoy nuevamente con ustedes. Ya saben que es su servidor, el pastor Jesús Osorno, de la iglesia Avivamiento, misionero de oración y restauración de Vegachí, Colombia. Gracias, muchas gracias a todos los que me escuchan y los que me ven por este medio, por YouTube. Dios los bendiga a todos y a sus familias, que sus familias sean bendecidas, que el Señor derrame bendiciones sobre sus casas, sobre sus vidas, sobre sus negocios, sobre sus ganados, sobre sus cultivos, sobre todos sus empleos, todo lo que manejen ustedes. Dios me los bendiga a todos. Vamos a seguir con la guerra espiritual en esta hora de la tarde. Nosotros somos una iglesia que manejamos mucho la guerra espiritual porque esto ya les he dicho varias veces, tenemos que tomarlo por el lado de la guerra espiritual, declarando que tú y yo somos soldados de Cristo, que somos ejército de Dios y vamos a confrontar al ejército de Satanás. Entonces tú que ya estás escuchando todos estos videos, que ya estás entendiendo lo que es la guerra espiritual, en esta hora te quiero decir que prepárate para enfrentar al enemigo. Vamos a ver cómo lo debemos de enfrentar. Hay 5 puntos maravillosos, es como la primera base para empezar a entender las cosas de cómo enfrentar al enemigo. Vamos a mirar 5 puntos maravillosos. Amén. Entonces, vamos a sustentar esto con 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, y leo con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vuelvo y leo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Se sufren penalidades el soldado, el buen soldado y que sabe resistir, aguanta muchas cosas para poder salir victorioso. El ejército, el soldado terrenal y el espiritual sí que le toca resistir cosas más fuertes. Nos toca resistir cosas muy fuertes. Entonces vamos a arrancar con el primer punto. Dice, ¿qué hacer para tener éxito en la guerra espiritual? Algunos de los requisitos son: 1. Resistencia. Lo que leí en 2 de Timoteo 2:3. La capacidad, resistencia es la capacidad de resistir y soportar las dificultades, las adversidades o la tensión. Debemos poder resistir los problemas para ser buenos soldados de Jesucristo. Y mucho más el creyente, como les decía ahora, cuando tú empiezas a caminar con el Señor, Satanás te empieza a poner puntapié, y como no estás bien habilidoso, no estás bien afirmado en los caminos del Señor, no tienes mucho conocimiento, entonces el enemigo te puede hacer malas jugadas, y desde ahí hay que empezar resistiendo al enemigo, siempre poniendo la mira en Jesús de Nazaret. En la iglesia misma resultan dificultades, como los mismos hermanos de la iglesia te pueden meter en chismes, en cantidades de cosas, y tú tienes que resistir eso, porque Cristo te llevó a una obra, a resistir, a una iglesia, a resistir muchas cosas, penalidades, chismes, en muchas cosas que te van a meter en problemas, que no te saludan, una cantidad de cosas, y tú solamente tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús. No mires a los lados, no mires a tus hermanos, sino que solamente salúdalos y no te fijes en ellos, qué hacen, qué no hacen, para que tú no vayas también a criticarlos, así como de pronto te pueden criticar a ti. Entonces es poner la mira en Jesús para poder resistir. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es aborrecimiento.
Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que aborrecimiento? Un cristiano no debe aborrecer a nadie. Un cristiano siembra amor, camina en amor y vive en amor. Pero en el Salmo 139, 22, Salmo 139, 22, vamos a mirar qué dice. Salmo 139, 22 dice: los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. O sea que a las personas que te hacen daño hay que amarlas, pero en cierto momento al enemigo espiritual y a ciertas cosas hay que aborrecerlas. Tú tienes que aborrecer lo que hace el pecador, porque Dios ama al pecador. Lo que Dios no ama, sino que aborrece antes, es lo que hace el pecador, la manera como se mueve, los daños que hace, una cantidad de cosas. Pero Él nos ama a todos, aun seamos pecadores. Lo que no ama es el pecado, entonces Él aborrece el pecado. Amén. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Vamos ahora con un tercer punto. Estamos preparando soldados, verdaderos soldados de Jesucristo, que aprendan a enfrentar al enemigo. Vamos con el punto 3. El punto 3 es conocimiento. Está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2 de Corintios, 2:11. Dice: con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mire qué maravilloso es esto. El capítulo 2 de 2 de Corintios y el versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El buen soldado de Jesucristo no solamente tiene que resistir muchas cosas, sino que también tiene que estar atento a las maquinaciones de Satanás. Por eso tenemos que pedir discernimiento al Señor, mucho discernimiento al Señor, para mirar de dónde vienen los dardos. Porque a veces son cosas que el Señor nos envía, pruebas y cosas que el Señor permite, y muchas cosas suceden y hay pruebas de Dios también. Pero también hay dardos del enemigo que los lanzan para que nos hagan daño, y espíritus de muerte, espíritus de envidia, de maldición, de ruina, muchas cosas. Nosotros tenemos que estar atentos a las maquinaciones de Satanás. Por eso la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás y que estemos atentos. Dice otro pasaje que oremos sin cesar para hablar con el Señor, pero también estar muy atentos con el discernimiento de espíritus para mirar de dónde vienen los dardos. Amén. El cuarto punto es persistencia. Esto está en el Salmo 18, 37. Salmo 18, 37. Vayan buscando ustedes en sus Biblias, Salmo 18, 37, mientras yo estoy buscando aquí también, Salmo 18, 37. Y dice: con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Mire qué tan tremendo es esto. Nosotros a veces nos envían dardos muy fuertes, dardos que nos pueden hacer daño bastante, espíritus de ruina, espíritus de muerte, no solamente física, porque envían dardos de muerte física y envían dardos de muerte espiritual para sacarte de la obra del Señor, para sacarte de la casa de Dios, para sacarte del cuerpo de Cristo. Ese es un dardo de muerte espiritual.
Entonces hay que poner cuidado con todo esto, entender mucho las cosas y de dónde vienen las cosas. Vamos con el quinto punto, separación. Segunda de Timoteo 2:14. Segunda de Timoteo 2:14. Santo es el Señor. Segunda de Timoteo 2:14. Dice: con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y tiene un subtítulo: un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto es un buen soldado aprobado de Dios, que es donde dice el pasaje: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan. Nosotros como hermanos y como hijos de nuestro Padre Celestial no debemos de contender con nadie, sino que todo lo vamos a vencer con la palabra del Señor, ayunando, orando, vigilando, haciendo una cantidad de cosas. Mantenerte apartado. Ninguna persona que está en la guerra se deja enredar con los asuntos terrenales. Este es el pasaje de segunda de Timoteo. Dios utiliza a personas comunes para lograr sus propósitos. Nuestra capacidad proviene de la gracia. Cuando nosotros nos metemos de lleno con el Señor, nos apartamos de todo pecado para convertirnos en buenos soldados de Jesucristo, el Señor derrama su gracia sobre nuestras vidas, y entonces ahí empezamos a caminar con Cristo en las alturas. El Señor, al derramar su gracia sobre nosotros, su Santo Espíritu, empezamos a caminar en autoridad, en la autoridad de Cristo, y tú declaras la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús y todo será hecho. Pero eso sí, el buen soldado, vuelvo y les repito, tenemos que caminar libre de toda contaminación de pecado. Entonces proviene de la gracia de Dios, del hecho de que todo creyente está sentado en lugares celestiales en Cristo. Su posición en Cristo está muy por encima de todo principado y potestad. Usted debe saber quién es en Cristo y a través de Él todo, y que a través de Él todo lo puede. Usted tiene que caminar seguro de que usted está caminándole al Señor bien y que usted tiene una autoridad grande en Cristo Jesús, porque usted se mueve como un verdadero hijo de Dios, y esto te da autoridad y me da autoridad. Es importante que usted conozca su autoridad, que esté seguro cómo está caminando. Si usted está caminando mal, torcido, pues usted no tiene autoridad. ¿Cuándo anda torcido? Cuando usted sale del templo de alabar, glorificar el nombre de Dios y sale a la calle a hacer otras cosas que no son agradables al Señor. Y si es que no conoce mucho de Dios la persona y todavía no ha llegado a los pies de Cristo, pues de todas maneras hoy vas a aprender y vas a empezar a entender esta palabra y vas a empezar a volverte un verdadero guerrero de Cristo, porque hay mucho por qué pelear por nuestras familias. En Lucas 10:19 leíamos ahora en el otro video que dice que aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nosotros tenemos que apropiarnos de estos pasajes bíblicos de guerra espiritual, donde se lo recordamos a Satanás y él sabe que al leerle nosotros estos pasajes bíblicos se lo recordamos, y si nosotros estamos libres de todo pecado, él sabe que nosotros tenemos la autoridad de Cristo Jesús, que caminamos con la autoridad de Cristo Jesús. Amén. A Josué se le dijo que enfrentara al enemigo en Deuteronomio 2:24, y con enfrentar se hablaba de llevar tropas al conflicto. Cuando usted lo haga, verá grandes victorias. Sin embargo, hay creyentes que temen al enfrentamiento, pues temen las represalias.
Jesús envió a sus discípulos a enfrentar al enemigo, pues les dijo que sanaran a los enfermos y echaran fuera demonios. Pero también les advirtió que tenían que caminar bien, libre de todo pecado, y entender muchas cosas, que había que ayunar, orar y para poder defenderse de los espíritus de retaliación. Hay dos revelaciones importantes que todo creyente debe tener: comprender el poder y comprender la autoridad. El poder en Cristo Jesús es grande y es maravilloso, y debemos de estar seguros de eso. Y comprender la autoridad. La autoridad se aplica cuando confrontas a Satanás de una manera drástica, una manera que ellos se den cuenta que yo estoy firme en el Señor. Pero esta autoridad hay que aplicarla sin orgullo, sino llenos de la misericordia de Dios y llenos de la gloria de Dios, y lo hacemos con humildad, pero les hablamos durito, audiblemente, para que ellos se den cuenta que yo estoy hablando con la autoridad de Cristo Jesús. La palabra que se tradujo del griego como poder es dunamis. Dunamis en el griego quiere decir dinamita. Quiere decir que cuando el dunamis está en tu vida y en mi vida, estás y estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la gloria de Dios. Cuando hay dinamita en tu vida, el poder de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, no hay demonio que te pueda atajar, porque el que camina contigo se llama el Espíritu Santo de Dios, y el enemigo no tiene poder contra el Espíritu Santo de Dios. Bueno, si has entendido este mensaje en esta hora de la tarde, empieza a declararte como un verdadero guerrero de Cristo. No te dé miedo enfrentar al enemigo, hay que enfrentarlo, hay que arrebatarle tus hijos al enemigo, hay que arrebatarle tu esposa, tu esposo, tu negocio, todo lo que manejas. Si el enemigo lo tiene en las manos de él, arrebátaselo. Tú tienes la autoridad, tú tienes el dunamis, tú tienes la presencia de Cristo Jesús, tú tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. No te dé miedo mientras camines con el Señor, libre de pecado, porque eso sí, si hay pecado en tu vida, no te metas con el enemigo, porque te va a dañar, te va a lastimar. El poder de él es muy pequeñito, pero cuando nosotros estamos mal con el Señor, ese poder tan pequeño nos puede hacer mucho daño. Entonces, vamos a prepararnos para enfrentar al enemigo. Hay mucho por qué hacerlo, por tu nación, por tu país, por tu pueblo, por tu iglesia, por tu familia, por todas estas cosas. Es muy importante aprender a ser buenos guerreros, buenos soldados. El buen soldado es el que selecciona sus amistades. El buen soldado no se enreda en las cosas del mundo, sino que se separa y consigue sus buenas amistades, camina con otros creyentes. Y cuando te reúnes con tus amigos no creyentes, porque tampoco te puedes olvidar de ellos, hay que hacer que ellos se conviertan, así como nosotros lo hicimos. Y no te olvides de ellos, porque también ellos necesitan que tú les ayudes a salir de aquel lugar donde ya tú saliste. Ayudémosle a salir de aquel lugar. Por eso te decía ahora que ayúdame a propagar la palabra del Señor. Hay muchos amigos, hay muchos familiares que necesitan que les ayudemos a salir de allá del mundo. Hay que ayudarlos a salir del lodo, de donde están atascados, de donde tal vez se pueden perder, donde los tiene atrapados al enemigo. Vamos a decirle a Satanás: en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mis amigos, mis amistades, mis vecinos salen de la miseria, del lodo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces ayúdame a propagar la palabra de Dios. Si te gustó este video, dale a la manito hacia arriba y suscríbete a mi canal y ayúdame con esto.
y hagámoslo de buen corazón. Es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que propaguemos su palabra y llevemos las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Para eso nos echó el Señor a este mundo, no nos echó para hacer cosas que no fueran agradables a Él. Entonces propaguemos la palabra del Señor, llevemos las buenas nuevas de salvación al universo entero. Bendiciones, Dios les bendiga grandemente.